Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Warzone Mobile. Pues me gustaría que hagas su progreso, like, suscripción, aparte que es lo más importante, claro que sí. Y pues lo siguiente y lo más importante, claro, pues tenemos nuevo evento completamente en Warzone Mobile, que por fin sacaron un nuevo evento. Este nuevo evento pues básicamente dan recompensas gratis para la gente que pueda jugar, entre ellas unas Kodashis, que están GOTS. Y pues lo que posiblemente creo que es un Attack 56 o algo por el estilo, en teoría. Bueno, en fin, cositas de la... ya saben, lo típico de recompensas que tenemos aquí actualmente en Warzone Mobile y eventos que hacen básicamente que está pudiendo jugar de momento. Otra cosa, tengo noticias importantes que decir y es que actualmente pues se le ha estado preguntando muchas cosas a Warzone Mobile acerca de la actualización. Se les ha estado metiendo un poquito más de presión acerca de lo que es la actualización de dispositivos Android. Mucha gente pues está a la espera de esta actualización. Esta actualización va a llegar ya en nada porque como ustedes saben, siempre a mediados de temporada hay una actualización que se llama recargada, temporada recargada, que es básicamente una actualización mediática que se hace a mediados de temporada. Ok. Entonces, hay dos actualizaciones enormes, entre ellas el principio de temporada y la de mediados de temporada, que traen eventos, nuevas cosas, tanto para ambos juegos como Warzone Mobile y demás. Ok. Esta actualización debería llegar entre el 8 al 12 de julio. A más tardar el 12 de julio. A más tardar, porque puede que la metan el 11 o el 10. O sea, todo es factible a como salga. Esta actualización va a ser muy mediática, más que todo para dispositivos Android. Y se les ha preguntado qué es lo que quieren hacer completamente con esta actualización a la gente de Warzone Mobile, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Sencillo, o sea, mejorar y optimizar el juego para dispositivos Android. En Apple creo que el juego va mucho mejor. La carga de gráficos, honestamente, no sé si sea una complejidad. Creo que lo que tienen miedo es que sus dispositivos se calienten mucho, pero bueno, es muy complicado. Ellos mismos lo han comentado de que es complicado poder hacer de que los dispositivos móviles no se calienten con este juego, porque pues yo sé, es un juego de PC y consola. Siempre recomiendo algún disipador, o mejor dicho, como le decimos aquí, ventiladores, que pues básicamente para los dispositivos móviles que se lo pones atrás para que lo enfríe. O si tenés dispositivos de alta gama que pues ya tienen los disipadores dentro de su mismo dispositivo. O sea que es normal. Es normal que a alguien le pase. Entonces, vamos a ser precisos y concisos con esto. Estamos de acuerdo de que Warzone Mobile está en la mira de todos. Hay muchas críticas, hay muchos problemas, más en dispositivos Android. Y pues lo que han comentado es que están trabajando arduamente para ver cuáles han sido los problemas que han terminado siendo un paso para atrás en Android. Como sabemos, desde la actualización que empezó esta temporada fue un completamente fracaso, yo lo comentaba, que ha sido un fracaso completamente y que lo que se necesitaba obviamente era una mejora constante del mismo en la cual el juego mismo pueda ser actualizado en base a cómo estaba en dispositivos Android, incluso en actualizaciones anteriores, básicamente porque la gente estaba más de acuerdo con algunas cosas o aspectos dentro de otras cosas que otras que no. Así que... Uy. Entonces, bueno, ya veremos cómo resulta todo esto de alguna que otra manera, porque también te digo yo de que la gente está un poquito escéptica con el tema de Warzone Mobile después de lo que pasó con dispositivos Android. A ver, otra cosa, con el sistema de evento estoy jugando el modo trío de 10 minutos, el cual debería de contar para el evento. También cuenta el de 10, también cuenta el de 10 minutos o algo por el estilo. Así que bueno, para que sepan, la puntuación tiene que contabilizarle en el apartado donde dicen los puntos de evento o donde dice EP básicamente. O sea, fuera de eso, lo normal, lo típico, ya se la saben. Bueno, eso en teoría y en defensa completamente de Warzone Mobile. Veremos qué pasa o qué sucede. Recuerden también de que tienen que cargar algunas que otras cositas. La actualización, yo les estaré subiendo el APK para la gente que no tiene cuenta de Chile, Noruega, Suecia o Australia. Cualquier cosa para que estén al pendiente de todo el tipo de información. Así que no se preocupen de que nosotros aquí siempre les traemos lo que es la información como es debido. O sea, de eso no creo que... De eso no creo que la gente se preocupe porque saben que siempre les traigo la información como es debido en todo momento. Y también les traigo las actualizaciones, la APK para que lo descargues, para que no tengas ningún tipo de problema. Botcito. Entonces ya es cosa de cada quien. Bueno, hagámosle el momento Mori. Con las patas Messi, dale Messi, ponle la voluntad. Claro que sí, Messi. Okay. Creo que uno vez no estaría mal. Pido reconocimiento acá. Recibido UAV en línea y sobre la zona.
Yo sé. Por la cabeza. Energía. Ya que le dé. Y le daré. Bueno, el signal a veces me dificulta un poquito. Bueno. Espérate que aquí hay mucha gente, ¿no? Son bochitos que están cayendo. Me vienen bien para el evento, para ir haciendo puntuación, porque siempre me gusta hacer todas las misiones del evento. Saquen compa. Pac-Man. 5 para los carros. Perfecto. Bueno, hay que ver qué hacen al fin y al cabo con la actualización. Yo le tengo siempre fe a este juego, pese a que me la quita muy rápido. Pero como siempre digo, son momentos y hay que disfrutarlos y hay que ser exigente también con el mismo juego, teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo. En fin. Está viendo creador de contenido de los grandes, que están obviamente, pues, subiendo videos, una que otra cosita de Warzone Mobile, cosa que me parece perfecto, teniendo en cuenta de que yo sé que a muchos les va a encantar el Warzone Mobile, solo por el tema, tiene Verdansk, Revit está más que confirmado, así que son cositas que hay que decirlas de buena manera. Estamos de acuerdo en eso, obviamente. Entonces, ya si no estás de acuerdo, pues, cosa de cada quien. Entonces, ya te lo digo yo, si te gusta o no te gusta, será cosa tuya. Y pues cosa de que solo que se respete sencillamente, o sea, al fin y al cabo, gustos y colores para cada uno. A mí me parece, y yo lo que he jugado, me encanta más Warzone Mobile, el Battle Royale obviamente, de COD Mobile. Prefiero un Battle Royale en primera persona. No me gusta la tercera persona en Battle Royale, solo si es PUBG o Fortnite, pero es porque ellos nacieron así. O sea, lo que hicieron con Mobile, el sistema tercera persona, no me gustó. Y tampoco me gustó lo que hicieron con Apex, también te lo digo. No me gusta la tercera persona en juegos que siempre han sido de primera persona. Y pues el tema de lo que me pasa actualmente con Warzone Mobile, que te puede gustar o no te puede gustar, pero no sé, o sea, prefiero la primera persona. Sé que va a haber tercera persona, eso es lo bueno. Sé que va a haber tercera persona. Entonces es algo relativamente bueno. De que al menos sé que va a haber tercera persona, que la gente lo va a disfrutar, pero, o sea, va a ser una tercera persona como lo que hay en Warzone 2. Que de momento lo ponen, luego lo quitan, luego lo ponen, lo rotan, básicamente. También en modo multijugador lo sé perfectamente que va a pasar lo mismo. Pero ya te dije, o sea, para gustos colores. A ti te puede gustar, como a mí no me puede gustar la tercera persona. Pero yo a mí Call of Duty no la veo, lo siento, nunca me ha gustado ni nunca me va a gustar. Es Call of Duty, loco. O sea, toda mi puta vida he jugado Call of Duty en primera persona. No me vas a obligar a jugar en tercera persona. Yo lo que hacía en COD Mobile era jugar en tercera persona de vez en cuando y la verdad es que me daba asco. Y me ponía la primera persona. Ahí es feo, pues, pero ya, ¿para dónde lo vemos? Ya te digo yo. Son cosas que algunos tal vez lo dejen en duda, pero bueno, ya lo dije, para gustos colores. Para mí este es uno de los mejores para el Royale que ha hecho Call of Duty. Con el Blackout es buenísimo. Es uno de los pocos que podría decir. Ah, qué rico, es rico como me maté. Hay gulag, loco. Y es que Dios mío. Dios mío. Pero Blackout me gustaba por la movilidad de Black Ops 4, la verdad. Todo bien. Y por fuera de eso, todo normal. Ya que me revivan. Vean mis compañeros. Bueno, ahí tiene una tienda. Dudo mucho que lo que quiera hacer revivirme mi compa. Así que muchas gracias por estar aquí. Y por estar en este pedazo de video. Como siempre, deseándole lo mejor del mundo mundial. Y espero les haya gustado este poderoso video de Warzone Mobile. Recuerden estar al pendiente con la actualización. Tienen un nuevo evento, el cual la única manera de conseguir todo es jugando Battle Royale. Para los que puedan jugar, obviamente, antes de que salga la actualización. Lo bueno es que creo que este evento va a estar durante la actualización, porque dura 7 días y la actualización llega entre el 12, posiblemente a más tardar el 11, 12 u 11, por ahí. Entre estos días, en teoría, dentro del 8 al 12 debería caer la actualización, 100% seguro. Y no han retrasado ninguna actualización, tengo entendido. Así que bueno, hay que esperar qué se comenta acerca de ello, también teniéndolo en cuenta. Bueno, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo y recuerden estar al tanto de toda la información de Warzone Mobile. Claro que sí.